todos, hoy vamos a aprender a preparar un delicioso bizcocho genovés sin gluten. El bizcocho genovés es un bizcocho muy ligero que se emplea habitualmente como base para tartas de capas. Lo mejor de todo es que se prepara con tan solo 3 ingredientes: huevos, azúcar y harina, en nuestro caso sin gluten. La preparación es también sencillísima y el resultado, como estáis viendo, espectacular. Vamos a ver cómo se prepara. Como veis, los ingredientes son sencillísimos. Los huevos, de los que os hablaba, azúcar y, en mi caso, una mezcla de harina de arroz y almidón de maíz. O sea, el almidón de maíz hace el bizcocho un poquito más esponjoso, aunque podéis utilizar solamente harina de arroz y os quedará un bizcocho también maravilloso. Comenzamos separando las claras de las yemas. Para ello, abrimos la cáscara, con cuidado de no romper la yema, y vamos pasando la yema de un lado a otro de la cáscara, dejando caer la clara en un recipiente en el que después podamos batir. Hacemos lo mismo con el resto de los huevos. Una vez que lo tenemos, añadimos el azúcar al recipiente en el que tenemos las yemas y vamos a proceder a montarlas. Casi todos sabréis que las claras se pueden montar, pero las yemas también. A fuerza de batir, cambian de color, se vuelven blanquecinas y adquieren muchísimo volumen. Bueno, pues es lo que vamos a hacer. Yo en este caso lo voy a hacer con varillas eléctricas, como estáis viendo, pero podéis hacerlo también con varillas manuales. Deberéis batir hasta que la mezcla triplique su volumen. Y procedemos a montar las claras. Estas las voy a montar a mano para que veáis que también se puede. El bizcocho no lleva polvo de hornear ni levadura royal o química, como la conozcáis. Es por ello que hay que batir muy bien los huevos para introducir aire en la masa, que es la que hará después nuestro bizcocho bien esponjoso. Batimos hasta que las claras están firmes. Se dice que se ha alcanzado el punto en el momento en que se puede envolver el recipiente y las claras no se caen, como estas. En este momento, si vais a utilizar una mezcla de harinas, como voy a hacer yo, las mezcláis y removéis con una cuchara hasta que se mezclen bien. Y pasáis a tamizarlas sobre las yemas. Podéis serviros de un colador. Cuando ya lo tenemos, pasamos a integrar con unas varillas. En este caso, es preferible hacerlo con varillas manuales. Es una masa delicada y con las varillas eléctricas lo haríamos demasiado vigorosamente. En este caso lo queremos hacer de forma suave. Una vez que se han integrado, procedemos a añadir las claras. Y también, con movimientos suaves y envolventes, para evitar que las claras se bajen, vamos integrando las claras en la mezcla de yemas y harina. Veréis que tenemos una mezcla esponjosísima. Ahora procedemos a engrasar un molde de horno. El mío es de 22 centímetros. Si es un molde desmontable, como es el mío, es de mucha ayuda cubrir el fondo con papel de hornear. Esto os ayudará después a desmoldar el bizcocho. Una vez que lo tenemos, procedemos a engrasar el molde suficientemente, los bordes, pero también el fondo, aunque hayamos puesto papel de hornear. Y una vez que lo tenemos, añadimos nuestra mezcla. Para rebañar perfectamente los bordes del recipiente, os podéis servir de una espátula de goma. Una vez que lo tenemos, damos un par de golpecitos en el molde para que la masa se asiente perfectamente. Y tengo que deciros que estamos ya calentando el horno a 180 grados. Una vez que esté bien caliente, introducimos nuestro bizcocho y horneamos unos 20 o 25 minutos. Una vez que ha pasado ese tiempo, apagamos el horno, abrimos una pequeña ranura y dejamos que enfríe un poco. He de decir que es un bizcocho con muy poquito harina, así que no os extrañéis que baje bastante al salir del horno. De estas cantidades, y para el molde que os he dicho, os sale un bizcocho de unos 3 o 4 centímetros de alto. Una vez que el bizcocho está frío, y no antes, para no estropear la miga, procedemos a cortarlo, si es que queremos cortarlo, en varias capas. Vamos haciendo un corte alrededor del bizcocho y vamos profundizando a medida que vamos dándole vueltas.
Y fijaos qué maravilla. Bueno, pues como veis, no he prometido demasiado. Ya habéis visto que de una forma absolutamente sencillísima sale un bizcocho que es esponjosísimo. Y vais a tener una tarta que es que, vamos, no va a querer nadie que sea sin gluten. No vais a imaginaros lo rico que está este bizcocho genovés. Bueno, pues ya habéis visto que es sencillísimo de hacer. Así que espero que os animéis todos a preparar uno igual. ¡Un saludo a todos!